Gracias por ser junto a nosotros en República. Cambiamos de tema, vamos a hablar un poco de la gestión cultural y un poco el balance del trabajo del Ministerio de Cultura, que es un punto relevante también conocerlo para nuestra audiencia en República SB. Y es un gusto para mí recibir a Silvia Elena Regalado, ministra de Cultura. Buenos días, ministra, bienvenida, qué gusto que nos acompañe en este espacio de entrevista. Muchísimas gracias, Carlos, muy buenos días para usted y los queridos amigos y amigas que nos ven esta mañana. Gracias por tomar la invitación. Bueno, vamos a abordar diferentes aspectos concernientes a la gestión de, en aquel momento, la Secretaría de Cultura, que luego se convierte en Ministerio de Cultura, que fue uno de los hitos relevantes de tener en cuenta en esta gestión que está por finalizar. Pero antes quiero consultarle algo que ha estado en coyuntura y seguramente ya le habrán consultado en otros momentos, es la situación de la Biblioteca Nacional. Lo que genera un poco de dudas o puede generar un poco de controversia es la posición del director de la biblioteca, porque él lo que expuso es la situación en la que estaba, el deterioro de varios de los archivos, aunque la pregunta aquí obligada es, ministra, el director de la Biblioteca Nacional hizo una consulta formal o una solicitud formal de un refuerzo presupuestario o de un financiamiento por las condiciones en las cuales se encuentra la infraestructura de la Biblioteca Nacional. Bueno, lo de la biblioteca, que es una situación integral, la venimos viendo desde el año pasado con el equipo de patrimonio edificado, sí, ¿verdad? Porque es un edificio patrimonial y tiene, ese edificio desde que fue entregado al área de cultura, tiene problemas de estructura por los terremotos. Pero esa inversión anda cerca de 7 millones, ¿verdad? O más, solo la electrificación, la electricidad cuesta más de 1 millón. Entonces, en esas conversaciones fue que nos tomó esta inundación de sorpresa. La inundación se provoca porque hay un servicio sanitario que está en la sala Braille que no está conectado al resto del sistema de las aguas negras del edificio, el edificio de 1962, sino que está conectado a las aguas lluvias de la ciudad. Entonces, cuando las aguas lluvias de la ciudad colapsan por el exceso de lodo, basura, es que en esas circunstancias es que se produce este acontecimiento. Entonces, el director Manlio Argueta hace un llamado a la comunidad nacional e internacional. Yo creo que en efecto, por la premisa por la premura de la situación, él no había mandado nada por escrito a sus jefaturas inmediatas, pero lo hizo de manera pública y bueno, y yo creo que al final fue un buen llamado, por supuesto, porque también la voz de la biblioteca, la voz del director Manlio Argueta, que es un reconocido escritor, tiene un peso importante y entonces ha habido una respuesta muy positiva de parte de instituciones y de la población para esta situación. Se dañó parte de la sala Braille porque hubo una inundación como de 15 centímetros y también se colapsó el cielo, no es como el cielo raso, pero es una plancha de cemento que está en el sótano, sobre la hemeroteca. Y alcanzó también la inundación los periódicos que estaban en la primera repisa de los estantes. Sí. Entonces, en eso se ha estado trabajando, ya recibimos la ayuda de UNESCO, se está trabajando en un proyecto para que UNESCO continúe. El día de hoy voy para la sala Braille porque también con un fondo de emergencia de Holanda se va a cubrir parte de las necesidades de la sala Braille y la OEI va a contribuir también con otros aportes para subsanar esto de la sala Braille. La sala Braille es la que se encarga de producir y divulgar todos los libros escritos en Braille, sí, y en otros formatos para las personas ciegas o con discapacidad visual. Uno de los aspectos, bueno, lo que retrata un poco esta situación, ministra, es la necesidad de financiamiento, sobre todo para mantener este tipo de infraestructura que ya tiene algún tiempo, pero también requiere un mantenimiento en el tiempo sostenido por este tipo de situaciones que se podrían dar. Mire, con la biblioteca hay algo que hay que tomarlo en cuenta. Realmente ese edificio no es el mejor. Okay. O sea, eso fue por una circunstancia de necesidad. Tenemos 25 años de estar ahí como Biblioteca Nacional, pero ya es tiempo, ya se llegó el momento de que más bien se gestione, y el director ha estado también en esas gestiones, se gestione un edificio propio para biblioteca, poder construir un edificio en otro lugar que sea apropiado para la Biblioteca Nacional. Hacia eso necesitamos orientarnos porque este edificio va a requerir la misma inversión que un edificio nuevo
y no es el mejor edificio para la biblioteca. Ok, ese es un punto relevante que me permite conectarlo a otro, ministra, que ya tiene que ver con un asunto más macro del trabajo, me refiero del Ministerio de Cultura, antes Secretaría de Cultura, es la configuración de un marco legal. Existe una ley entonces que da también fortalecimiento a una instancia ministerial que también esta fue creada en esta gestión. El asunto es cómo se logra un marco legal que tenga a su vez un respaldo financiero, es decir, que le permita a las personas que asuman la titularidad de esta cartera, pero también del trabajo de esta cartera de Estado, desarrollar proyectos, desarrollar, por ejemplo, fortalecimiento de cierta infraestructura, como es el caso que usted menciona, que no son las mejores condiciones de la Biblioteca Nacional, sino pensar en un edificio nuevo. Es decir, se tienen las leyes, pero ¿cómo se logra el financiamiento para darle una implementación a estas leyes? Pues yo pienso que se logra con la voluntad y la posibilidad, ¿verdad?, tanto del Ejecutivo como del Gobierno Legislativo, de otorgarle a Cultura la cantidad que necesita para su desarrollo, porque nosotros tenemos como Ministerio de Cultura el mismo presupuesto que teníamos como Secretaría, que anda por los 20 millones de dólares, pero esos 20 millones de dólares básicamente son para salarios y para gastos fijos y gastos de servicios. Recordemos que el Ministerio de Cultura es una institución que está a lo largo y ancho de El Salvador, sí. 161 casas de cultura aproximadamente, 3 teatros nacionales, museos nacionales, sitios, parques arqueológicos también a nivel nacional, más nuestra infraestructura, el Palacio Nacional, la Biblioteca Nacional, los 3 parques también, como el Parque Zoológico, Parque Infantil, Parque Saburirao. O sea, tenemos una infraestructura sumamente amplia, diseminada por todo El Salvador, y ya no es posible con el presupuesto que tenemos en este momento llegar a esos proyectos que tenemos como ministerio. Nosotros en un primer inicio, para este primer año, sí, que acabamos de cumplir nuestro primer año como ministerio, proyectamos 5 millones de refuerzo para el presupuesto que ya teníamos, para comenzar con eso a implementar algunas de nuestras atribuciones y sobre todo para darle ese mantenimiento a la infraestructura. Hemos logrado 1.400.000 para Joya Serén, por ejemplo, para techos y para señalética y algunos caminos. Se ha logrado eso, pero no es suficiente. Hace falta más aporte financiero. Hace falta que, así como otros ministerios también tienen la posibilidad de acceder a préstamos millonarios para el desarrollo de El Salvador, se le inyecte a Cultura la misma posibilidad para el crecimiento de los proyectos culturales. Estamos hablando del FONCA, por ejemplo, que es el fondo concursable, sí, que no lo logramos nosotros ejecutar por esa misma carencia financiera, pero que demanda esa es la condición, o sea, es la voluntad, es el marco legal, pero es ese aporte de lo que significa tener finanzas para la ejecución de los proyectos. Básicamente, como me lo plantea, ministra, es disponer de mayores políticas en materia cultural implica financiamiento, pero son dos tipos de voluntades. Una desde presidencia, digamos, y el Ministerio de Hacienda, y la otra desde la Asamblea Legislativa. ¿Usted considera que en este momento ambas, o en este periodo de tiempo, ha existido voluntad de ambas partes para tener un financiamiento sostenido para la cultura? Fíjese que yo considero que hay una voluntad explícita desde el Plan Quinquenal de Desarrollo, hay una voluntad de la misma Asamblea Legislativa. Creo que hemos ido caminando en la voluntad. Se ha ido abriendo, porque recuerde que culturalmente es difícil muchas veces romper una cultura, y venimos de una cultura donde lo cultural se considera como divertimento o como adorno, y no como un polo fundamental del desarrollo de una nación. Venimos rompiendo ese paradigma y todavía no hemos dado ese salto que es el hecho de tener la conciencia de que eso es así, a pasar a la ejecución o a la implementación de proyectos que requieren de mayor inversión. Esa ruptura es la que necesitamos en este momento, y yo sí esperaría que precisamente todo este cambio de gobierno al que vamos pronto a asumirlo nos lleve también a eso, cada vez más a profundizar esta conciencia que ya comenzó a abrirse y estas voluntades que ya comenzaron a moverse, pero a materializarse precisamente en lo financiero. Muy bien, tengo que hacer una pausa, ministra. Al regresar seguimos hablando de otros temas concernientes al Ministerio de Cultura y también algunas proyecciones que se pueden considerar de cómo trabajar políticas públicas culturales y vincularlas con temas de prevención de la violencia, con políticas sociales, tener su perspectiva, su lectura sobre esto. Regresamos.
Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos platicando con Silvia Elena Regalado, ministra de Cultura, un poco de la gestión de dicha cartera de Estado y bueno, una evaluación también de algunas tareas y situaciones que se han dado. Ya retomaremos un poco el tema de las bibliotecas que estábamos hablando en la pausa y la relevancia que esto tiene para la comunidad, pero antes también otro de los temas que ha marcado un poco la situación de la tarea de la Secretaría de Cultura y posteriormente el Ministerio de Cultura es el caso del Parque Zoológico Nacional, porque también la observación y uno de los comentarios que genera es cómo se ha venido degradando un poco con el tiempo la situación del zoológico y qué requiere, si esto se convierte en una especie de santuario o los animales se brindan a otras instituciones o un tipo de santuario y se hace del parque zoológico otra cosa. Pero el punto aquí es, ministra, ¿qué ha pasado? Que con el tiempo se ha venido deteriorando la situación del zoológico. Sé que hay un asunto presupuestario, pero también un poco de prioridad y disposición de este parque que está en la zona sur de San Salvador. Bueno, cuando hablamos de deterioro, básicamente estamos hablando de algunos aspectos de la infraestructura. Pero, mire, si hablamos del tema de atención médica, veterinaria, el tema de alimentación para los animales, esos temas no han sufrido un deterioro, porque el zoológico cuenta, realmente es el proyecto que más inversión tiene de los fondos FAE, que son los fondos que la institución recolecta a partir del pago de los usuarios y usuarias. Entonces, la mayor inversión que nosotros tenemos de fondos FAE, el mayor retorno es para el Parque Zoológico Nacional, porque los animales requieren de una alimentación balanceada, fresca, del día. Una atención médica importante. El año pasado, por ejemplo, se logró construir un quirófano nuevo para los animales, pero tenemos obviamente el tema de la infraestructura que no hemos tenido, sí el presupuesto para su remozamiento, digamos. El parque zoológico que tiene años de estar en nuestro país rompe ya con el esquema inicial o con el paradigma que era tener animales para el divertimento de la gente y mientras más exóticos mejor, ¿verdad? La verdad es que pues a cualquiera le gusta conocer animales que no son de acá, pero no es correcto en el nuevo concepto del trato de animales y a nivel mundial. Sí, sí. Entonces, ese concepto que se rompe ese es el concepto y la visión que está asumiendo nuestro Parque Zoológico Nacional. Y desde el 2009 no se compran animales. Desde el 2009 se ha venido trabajando en un concepto de más bien situar al Parque Zoológico como un parque, un sitio de resguardo y de investigación y de protección de las especies nativas. Eso es lo que estamos construyendo y hacia eso se orienta, más bien como un santuario de los animales y no como un lugar donde los animales estén cautivos para la exhibición. En eso trabajamos y en eso trabajan también nuestros compañeros que son los biólogos y los cuidadores y los veterinarios que están en el parque y que mantienen también una relación permanente a nivel internacional con otras instancias similares en este sentido, ¿no? Hacer, por ejemplo, como usted menciona, remozar o renovar esto, ¿qué le implica al gobierno? Me refiero no solo en asuntos financieros, también en campos legales o en otras situaciones. Por ejemplo, si se plantea hacer una modificación y un cambio total de pensar de esa lógica de parque zoológico a un santuario de resguardo, de protección, de investigación de las especies que ahí se encuentran, ¿qué le significa a un gobierno hacer la transición de ese esquema o de ese paradigma a de un santuario? Bueno, pues es un proyecto que va a requerir del estudio y también requiere de la autorización de la Dirección de Patrimonio Cultural porque tiene una declaratoria. El Parque Zoológico Nacional tiene una declaratoria de Patrimonio Nacional desde hace algunos años. Entonces, a la luz de esto, no se puede trabajar al margen de la Dirección General de Patrimonio, hay que trabajar junto con la dirección y reorientarlo, pues, pero además disponer recursos para ello. El parque zoológico se ha dicho que hay mucho ruido en el ambiente, sin embargo, eso es cierto, fíjese, los buses y todo, pero usted entra al parque y cambia, hay otra lógica, realmente sí hay una situación de, digamos, especial para los animales que están ahí y que los animales se han acostumbrado a ese sitio. No podríamos decir que eso les afecta. Claro, siempre es ideal que haya un sitio mucho más alejado de las ciudades. Lo que pasa es que ha venido quedando encerrado cada vez más dentro del bullicio de la ciudad, ¿no? Otro asunto que también resultó como una situación un poco compleja para el Ministerio de Cultura, para el gobierno, fue el caso de Tacuzcalco, el tema, porque ahí integró a varias instancias de gobierno. No solamente hablamos del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Obras Públicas, según las áreas que les implicaba, pero el tema es la investigación, el cuidado o la protección del patrimonio cultural versus el tema de permisos que se dan para la creación de proyectos habitacionales. En toda esta dinámica,
¿Cuál es la competencia y el margen de acción que el Ministerio de Cultura tiene sobre esto? Bueno, la competencia nuestra es la protección del patrimonio cultural natural, del patrimonio cultural material e inmaterial de nuestro país. Nos sentimos muy orgullosos como Ministerio de Cultura en este sentido porque se ha sentado un precedente con el tema de Tacuzcalco. La Dirección General de Patrimonio y la Dirección de Arqueología han trabajado también con las comunidades de la zona en el resguardo de ese patrimonio. Tacuzcalco es uno de los sitios más importantes de la historia de nuestro país. Ahí se desarrolló la batalla, entre otras cosas, ¿verdad? Porque eso es posterior, pero ahí se desarrolló la batalla de los indígenas de la zona cuando entró Pedro de Alvarado en ese sitio. Y antes también el sitio tiene muchos montículos y vestigios, digamos, arqueológicos de ciudades que estuvieron en ese lugar. Entonces nosotros hicimos lo que la ley nos manda. La ley de protección al patrimonio cultural nos manda de su cuidado y de su resguardo. Operamos con base a la ley como ministerio y nos apegamos a eso. Nos hemos encontrado en esto con el Ministerio de Medio Ambiente, pero también con los tribunales, porque todo esto nos ha llevado incluso hasta los tribunales. El caso está en proceso, ¿no? Sí, claro. Antes de irme a la pausa, porque está el proceso de este caso en concreto, pero ¿usted considera que esta disposición para el cuidado y protección del patrimonio cultural es un esquema que también lo comparten los otros ministerios? Porque también queda un poco la idea del rol del Ministerio de Medio Ambiente, en ciertos permisos que se otorgan para este asunto, y deja la impresión que no necesariamente se tiene la misma sintonía sobre estos patrimonios en las mismas instituciones del gobierno. Fíjese que realmente es una cuestión de construcción. La verdad es que tener una noción de protección de nuestro patrimonio como país es un proceso de construcción colectiva, social, cultural, educativa, que vamos en proceso en eso. Yo entiendo que la señora ministra de Medio Ambiente tiene claro, ella tiene clara esa situación y muchos ministerios también, algunos no, algunos sí. Incluso hemos trabajado con la empresa privada también porque es importante que la empresa privada se sume a la protección del patrimonio y no poner como dos puntos de contradicción o de conflicto, ¿verdad? Empresa privada versus Estado, no. La verdad es que deberíamos de caminar en conjunto y caminar ambos en una visión que proteja el patrimonio, pero que también opte por el desarrollo, ¿verdad? No desencontrarnos en ese sentido. Es una lucha permanente, es una labor permanente, la de que los salvadoreños y salvadoreños tengamos esa noción que tenemos un patrimonio cultural, un patrimonio edificado, un patrimonio arqueológico, histórico, inmaterial, y que debemos cuidarlos y que en ese sentido todos tenemos el deber de cuidarlos. Muy bien, tengo que hacer la última pausa, ministra. Al regresar, pues retomamos otros aspectos concernientes al trabajo de cultura y las políticas culturales. Volvemos en instantes. Último bloque de esta segunda parte de República, que estamos platicando con Silvia Elena Regalado, ministra de Cultura. A ver, ministra, otro asunto aquí es, y lo traíamos del primer segmento, para el nuevo gobierno ya se ha definido quién será la persona que asumiría el Ministerio de Cultura, pero el tema de las bibliotecas, hablamos del caso de la Biblioteca Nacional y usted ya nos sentó la postura de lo que ha ocurrido ahí y lo que implica esto, pero ¿cómo se puede diversificar espacios de bibliotecas y un concepto distinto de las bibliotecas? ¿En qué sentido? En la ciudad, pero también en otros departamentos que además puedan integrarse con la lógica de las casas de cultura. Pero ¿qué le significa al nuevo gobierno trabajar sobre este tema en particular? Si se ha mencionado que quieren trabajar y remozar la Biblioteca Nacional, pero pueden existir otros mecanismos que puedan construir otras bibliotecas en otros lugares. ¿Pero qué implica hacer este trabajo? Sí, muchas gracias. Bueno, a la par de la BINAES, tenemos como Ministerio de Cultura una red de bibliotecas públicas, son 34 bibliotecas públicas a nivel nacional, muchas de ellas están en coordinación con las municipalidades. Esto nos permite tener bibliotecas pequeñas, pero más efectivas en el territorio, ¿verdad? Y en este último periodo como ministerio, esta red de bibliotecas públicas depende de la red de la Dirección General de Redes Territoriales, donde está Casa de Cultura y está también el tema de pueblos indígenas, con el objetivo de poder fortalecer la influencia o el impacto del Ministerio de Cultura en el territorio. Acabamos de terminar un diagnóstico que nos apoyó la CERLALC, y que es un organismo latinoamericano que ve este tema, y tuvimos una inversión de $23,000 aproximadamente
con un diagnóstico que nos permite ver cómo estamos en el tema de bibliotecas públicas. Esta herramienta le va a quedar también al nuevo gobierno para disponer de ella y poder invertir de mejor manera en los esfuerzos que hagan en este tema de las bibliotecas públicas. Tenemos una experiencia también muy bonita en la Casa de la Cultura de Metapán, donde se ha abierto una biblioteca virtual, en apoyo con Holcim. Ahí es donde la empresa privada también, ¿verdad? Juntos podemos hacer muchísimos proyectos. Tenemos más de 20 bibliotecas dispuestas para la población juvenil y para los niños y niñas, con el tema de lo que se aprende a nivel virtual y el fomento a la lectura. Como bibliotecas públicas tenemos deficiencias de equipo, pero tenemos muchas fortalezas en el tema del fomento a la lectura, a través de los talleres, a través de otras formas que le permiten a la comunidad un aprendizaje dinámico, no solamente leyendo un libro o llevándoselo a su casa, sino que a través de talleres, a través de otras participaciones de socialización, espacios de socialización y dinamismo que son las bibliotecas públicas. Por ahora tenemos 34, deberían de ser más realmente. Ahora también otro de los puntos es el trabajo con el cuidado y promoción del patrimonio cultural. Hablábamos en el segmento anterior del caso Tacuzcalco, pero si planteamos de otras actividades o proyectos que tiene el Ministerio de Cultura en la protección de vestigios, promoción de los mismos y lo que significa también esto como parte del patrimonio de un país. Sí, bueno, podría destacar lo que hace el Museo de Historia Natural de El Salvador. Se han descrito 2 nuevas especies vegetales para la ciencia, catáceas. Ese es un aporte nuestro como país al patrimonio mundial natural. Se ha descrito también una especie vegetal fósil nueva para la ciencia. Hay mejora sustancial de los bienes culturales, las colecciones nacionales de historia natural, con la adquisición de mobiliario metálico moderno para depositar los ejemplares y las muestras. Se atienden a más de 227,000 usuarios en estos 5 años de gestión y se han publicado 4 libros sobre paleontología y biodiversidad salvadoreña. Vamos a ser la sede también del 10º Congreso Latinoamericano de Paleontología y se mostró a especialistas en instituciones científicas la riqueza fosilífera del país. Eso fue el año pasado. Este próximo viene otro encuentro en junio, pero es lo que tenemos a nivel de patrimonio cultural natural, es de lo que menos hablamos, ciertamente, lo que menos conocemos, pero yo invito a la población y a quienes nos miran a poder llegar a este museo, al Parque Saburo Irao. Ahí se encuentra el Munes, es una riqueza salvadoreña y es un legado para las nuevas generaciones también. Y felicito a su directora, a Eunice Echeverría. Bien, finalizaríamos entonces con esto, ministra. ¿Qué implica, por ejemplo, trabajar desde el área de cultura, desarrollar una serie de políticas? Hemos hablado un poco de biblioteca, patrimonio cultural y también hay otras áreas en la promoción de las artes y también masificarlo, hacerlo de conocimiento ciudadano, pero ¿qué le significa también trabajar con los distintos sectores o grupos que representan el área cultural? No es una tarea fácil porque hay diversidad y puntos de vista encontrados sobre esto, pero ¿cómo se trabaja o cómo se logra cohesionar políticas de cultura considerando la diversidad de sectores, intereses y hasta diferencias que tienen sobre el tema cultural? Sí, realmente es un tema sumamente multifacético, complejo y precisamente a esto ayuda la organización interna y la cohesión interna. Pasar de secretaría a ministerio nos favoreció este trabajo. Ese tránsito fue un proceso colectivo de discusión, de acuerdos, de talleres, finalmente la creación del ministerio con 4 direcciones generales. Y ahí está todo eso lo que usted me ha mencionado, la investigación, el patrimonio, las artes, las redes territoriales, por ejemplo. Hemos presentado esta política pública para los pueblos indígenas. Hemos trabajado con el Plan Nacional de Acción también para los pueblos indígenas, con 6 ordenanzas municipales. O sea, es una vinculación permanente con otras instituciones del gobierno central, con la Asamblea Legislativa, con instituciones privadas y municipales y con la población directamente, con las comunidades. Significa también todo este trabajo que es una experiencia acumulada de varias gestiones. El Ministerio de Cultura es un organismo vivo de 1.200 empleados donde hay una memoria de 30 años de trabajo, desde Concultura, Secretaría de Cultura, Ministerio de Cultura, y bueno, y seguimos trabajando en eso, y el tema ahora es el tema del financiamiento. Han habido otros momentos donde el ministerio fue más pequeño y tuvo un mejor financiamiento para la implementación,
y ahora tiene que volver a eso. El ministerio ha crecido, pero debe también recuperar su capacidad de implementar proyectos. La ley de cultura lo manda, el ministerio lo tiene también dentro de su misión y de su visión como institución de cultura, y trabajar siempre muy estrechamente con los artistas y con los gestores y hacedores de cultura. Con los artistas, en estos últimos años hemos tenido poca implementación financiera, pero hemos tenido convenios para facilitar los espacios a los grupos artísticos y de esta manera poder aportarles también a su desarrollo. Muy bien, ministra, quiero darle las gracias por haberme acompañado en este espacio de entrevista y bueno, gracias por hablarnos un poco sobre la agenda cultural, algunas de las medidas y tareas que ha desarrollado este ministerio. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos, a usted y a quienes nos han visto esta mañana. Muy amable, gracias por haber estado con nosotros, ministra. Será entonces hasta mañana, 6:30 en República. Tenga un buen día.